Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, la vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros, antes de nada, que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional, y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos, pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los del Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Y vamos con Escorpio. Veamos qué tal le va a ir a Escorpio en el mes de febrero de 2025. Escorpio, una carta para Escorpio, febrero de 2025. Escorpio, febrero de 2025. Escorpio, 2025. Ahí. Escorpio, febrero de 2025. Ahí va. Está claro que quería ser esa. Escorpio, febrero de 2025. Escorpio, febrero de 2025. Escorpio, febrero de 2025. Ahora que Plutón, que es vuestro regente, está en Acuario, pues es un mes un poco peculiar para vosotros, la verdad. Veamos qué os dicen las cartas. Escorpio, febrero de 2025, salud,
Escorpio, febrero 2025, salud. Escorpio, febrero 2025, dinero, trabajo y amor. Uy, hay muchas cartas. Bueno, pues recordar que no solamente es vuestro signo zodiacal el que cuenta también vuestro signo lunar y el regente, el ascendente y el solar, ¿vale? Esos tres. Tenéis que ver esas tres cosas. Signo solar, signo lunar y el ascendente. Bueno, Escorpio, ¿qué os digo? Que yo os tengo mucho cariño, pero las cartas parece que no tanto. Sois el signo del rencor, el signo de la ponzoña, el signo del veneno, y febrero os va a hacer que lo demostréis y os va a dar un poco una cucharada de vuestro propio veneno. Sale la carta de la flecha, ¿vale? Que pudiera ser como vuestro propio aguijón. ¿Qué me está diciendo la carta de la flecha? Que tenéis que tener cuidado, rodearos de energía protectora, hacer algún ritualillo de protección, algún talismán de protección, alguna obsidiana, una lavada con huevo. Será muy importante para vosotros, para vosotras, porque generáis mucha envidia, generáis mucho rencor y esas malas vibraciones pueden volveros en vuestra contra, como una oleada. Emitís ira, emitís rabia y generáis envidias y todo eso va a volver hacia vosotros y se va a manifestar de forma mala. Puede que se manifieste en forma de torcedura de tobillo, puede que se manifieste en que se os caiga un diente, en que no podéis dormir, cualquier cosa, pero os puede ir a peor. Entonces, para evitarlo, tenéis que rodearos de energía positiva. También dicen las cartas que este es el mes para empezar a generar nuevos hábitos, ¿vale? A generar nuevos hábitos y os recomiendan el mindfulness, os recomiendan tener una agenda, apuntar en vuestra agenda rutinas, empezar a establecer rutinas, a caminar, a vigilar vuestra dieta, vigilar vuestra salud, ir al gimnasio, ese tipo de actividades, para empezar a estructurar vuestra mente, para que vuestra mente esté preparada para mejorar las cosas. También este mes se os abre una puerta, esa puerta del destino, y eso os traerá algún regalo muy especial a lo largo del mes que yo pues no puedo deciros cuál es porque no lo sé, pero creo que va a tener que ver con la economía. Creo que va a ser un mes para que vais a poder decir estoy sobrado, estoy bollante, tengo buena economía, me ha tocado la lotería, me encontrado dinero por la calle, me han dado un premio, me ha tocado una rifa, un sorteo y pues voy a gastarlo como buenamente pueda, disfrutándolo, siendo un disfrutón, una disfrutona y pues de alguna forma mostrando opulencia, porque de esta forma atraeremos la energía de la riqueza, ¿vale? Esto es una cosa que está destinada a suceder este mes de febrero. Pero ojito con los troyanos, porque os pueden meter un troyano en vuestra vida, y no me refiero solo a que os puedan meter un virus en el email, en el ordenador de trabajo o en el móvil. Me refiero a que alguien de alguna forma os puede estar traicionando, os puede estar engañando. Puede que sea vuestra pareja, puede que sea un familiar, un amigo, puede haber una traición que si sale a la luz en el mes de febrero os va a causar mucho daño. Como digo, en la salud, pues bueno, la salud puede ir bien, estáis robustos, sois fuertes como un roble, pero vais a estar rodeados de malas energías, vuestra aura va a estar sucia, mucho parásito astral, mucha envidia, mucho ataque de envidia, algún mal de ojo y es conveniente que os protejáis energéticamente, que os hagáis algún tipo de limpieza energética para que os afecte lo mínimo posible, porque ojo, me sale la carta de las de bastos que incluso puede hablar de algún tipo de maldición. Si consideráis que puede ir con vosotros, pues tener cuidado, ¿vale? Insisto que las lecturas de horóscopo no es algo que vaya a pasar al 100% de los escorpios del planeta, ¿vale? Esto son cosas, influencias que os pueden estar ocurriendo y muy probablemente, pues al que tenga el signo solar en escorpio va a sentir esos ataques de envidia, va a generar esos envidias, esos problemas. El que tenga el signo lunar en escorpio, pues va a sentir esa rabia, esa frustración. Y el que tenga el regente en escorpio, pues se va a sentir identificado, pero no necesariamente va a tener que sufrir este tipo de mal. En el trabajo, bueno, pues en el trabajo creo que os tenéis que llenar de paciencia, paciencia para no generar envidias, no generar rencores, no explotar vosotros mismos, intentar guardar ese escorpio, ese aguijoncito y prepararos para algo bueno porque es posible que os venga incluso algún tipo de ascenso, ¿vale?
Digamos que en el trabajo se os va a hacer justicia divina, es como que de golpe va a ocurrir algo que os van a equilibrar y pues si estáis esperando un ascenso lo vais a recibir, si tenéis un compañero que os está puteando es posible que le despidan, de alguna forma va a mejorar vuestra situación laboral con el karma. Ahora, si sois vosotros la mosca cojonera, pues a lo mejor al que os acaban despidiendo o cambiando de departamento sois vosotros. Y en el amor, pues como os digo, en el amor las cosas no van a ir bien del todo porque es posible que, bueno, cuando digo amor, digo también amistad, es posible que alguien os traicione y de esta forma os vais a sentir de alguna forma maniatados, manipulados, solos, perdidos, tristes, con ansiedad y vais a pensar que la persona que os está traicionando, o a lo mejor no tiene nada que ver con la traición, pero la persona con la que está a vuestro lado como pareja o como amigo os quiere por el interés. Yo no puedo deciros si eso es así o no, si os quieren por el interés o os quieren de verdad, pero va a ser vuestro sentimiento, va a ser vuestra frustración de este mes, el sentiros traicionados, vapuleados, maniatados, frustrados, perdidos, en soledad y en riesgo, en el amor y con las amistades. Y eso es muy feo. Así que, de nuevo, utilizar la energía protectora e intentar quitar lo que es la paranoia de vuestra vida para tomar las decisiones correctas de la forma más iluminada posible. Si necesitáis ayuda, ya sabéis que me podéis contactar, podemos concertar una cita privada y no podéis usar mi correo de siempre porque me lo han hackeado, pero en la descripción del vídeo os pongo mi nuevo correo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darme like, suscribiros al canal que para vosotros es gratuito y nos pasa, y a mí me viene súper bien, darle a la campanita para estar informado de todas las novedades del canal, compartir este vídeo con quien consideréis adecuado y dejadme en comentarios si os habéis llegado a este vídeo porque es vuestro signo solar, vuestro signo lunar o vuestro regente y al final del mes volverle a echar un vistazo para decirme qué cosas se han cumplido con vosotros, cuáles de estas cartas han vibrado más con vosotros y cuál parte de este mensaje ha sido más adecuado con vosotros. Ser generosos y compartir este vídeo con aquellos que consideréis que les puede hacer falta y les puede gustar. Y nada, nos vemos dentro del mes. Así que nada, os mando un abrazo de luz y hasta pronto.